aquí en las historias de Vallesby. Hoy vamos a platicar de algo que me parece muy interesante, una historia muy complicada, eh, difícil y dura. Es la historia de Marty Tankleff. Es un hombre que vive en Estados Unidos. En 1990, este joven, Marty Tankleff, tenía 17 años. Era septiembre de 1990 cuando él se levanta como cada mañana porque se iba a ir al colegio. Al momento que se levanta para irse a la escuela y desayunar, se encuentra con que su mamá está muerta, tirada en el suelo, y su papá se está desangrando en su oficina. Marty hizo lo que cualquier estadounidense un joven estadounidense hubiese hecho, que llamar al 911, al servicio de emergencias 911. Fue lo primero que pensó, llamar a emergencias para que fueran a auxiliar a su papá, que estaba en la oficina desangrándose, y que su mamá no sabía si estaba realmente muerta o no, entonces era urgente que llegaran. Lo que sí es que Martin nunca se imagina que luego de esa llamada, su vida iba a cambiar por completo y para siempre. Arlene y Seymour Tankleff adoptaron a Marty en el momento en el que nace, desde recién nacido. Lo crearon en los suburbios de Long Island, en el estado de Nueva York. Eran una familia no rica, no pobre, eran una familia de clase media, bien, estable, tenían una muy buena vida y pues de alguna manera Arlene y Seymour estaban en una etapa más madura, tenían, como les digo, estabilidad económica, así que podían pasar más tiempo con Marty, compartían viajes, había actividades escolares, había actividades comunitarias, y entonces Marty creció como un joven, como un niño con amor, con cariño, sin preocupaciones, sin desavenencias. Eran una familia aparentemente feliz y sin mayores problemas hasta esa fatídica mañana de septiembre, cuando tras pedir ayuda a la policía, Marty se convertiría en el principal sospechoso de haber asesinado a sus papás. Es entonces que la policía, en vez de llevarlo a un hospital o mantenerlo en su casa como una víctima, porque finalmente él se sentía de esa manera, o por lo menos él lo vislumbraba de esa manera, pensando que él era una víctima de las circunstancias y de lo que había pasado, se lo llevan a un brutal interrogatorio del que no existe un registro. El interrogatorio comienza con unas preguntas a través de las cuales los oficiales y la policía intentaban obtener pues ciertos detalles de la relación con sus papás o de quién podría haber sido quizá el sospechoso del doble homicidio o del intento de asesinato en ese momento. Y lo que hace Marty pues, es empezar a declarar y a dar algunos pormenores relacionados con lo que él pensaba que podría haber sucedido. Y nombra a Jerry Sterman, un socio de su papá, en un negocio de bagels, como la persona que él probablemente, o él creía que podría haber estado detrás de todo de este doble homicidio. Sterman le debía casi $900,000 al papá de Marty y tras perderlos en una partida de póker que queda debiéndole ese dinero, lo hace pues uno de los sospechosos, por lo menos para Marty, que es cuando le dice a la policía y en el interrogatorio. Sin embargo, hubo un punto de inflexión en que las preguntas empiezan a dar otro giro y dejan de ser como parte de esta investigación de una víctima a ser justamente acusatorias de alguien que hizo o, o provocó este asesinato. El investigador principal en el caso fue el detective James McGrady, quien murió en el año 2015. Pero en una entrevista con la cadena CBS, McGrady describe una de las tácticas que había utilizado durante el interrogatorio y cómo había llevado a Marty casi a declararse culpable de los homicidios, de estos hechos. Y así es como lo describe. Dice, me acerqué a un escritorio, tomé el teléfono y marqué la extensión más cercana a la sala de interrogaciones. Entonces me paré y fui
a contestar mi propia llamada. Me hice como si estuviera hablando con otro detective en ese momento. Después de colgar la llamada simulada, el detective entra al cuarto de interrogatorios y le miente a Marty y le dice que a su papá lo habían despertado con adrenalina y que él mismo, el papá de Marty, había confesado y acusado a Marty de ser el autor el autor del asesinato, el de la mamá y el intento de asesinato de él, del papá de Marty. También le dicen que habían encontrado cabello en las manos de su mamá. La policía, fíjense ustedes, la policía descarta al supuesto sospechoso, a este Jerry Sturman, que le debía dinero al papá de Marty, lo descartan como sospechoso cuando aparece en California una semana después, diciendo que había escapado por el miedo de que lo fueran a acusar a él como implicado en el asesinato. Como al vecino o a este amigo de la familia le da miedo, o al socio, decide escaparse de la justicia. Y entonces cuando lo agarran dicen, no, es que yo me escapé porque tenía miedo. ¿Qué tal si me hubieran agarrado y me acusan del asesinato? Ante esta situación empieza el juicio. Durante el juicio, que comienza 2 años después, el jurado encuentra culpable a Marty y una de las pruebas principales que presenta la fiscalía en esta, fíjense ustedes, es la confesión de Marty, que no está firmada, pero es la confesión que supuestamente le saca el propio investigador James McGrady, y la otra testifica el propio Jerry Sturman diciendo justo lo que les decía, que él había escapado buscando cobrar un seguro de vida que pudiera dejarle a su familia por el miedo a que lo fueran a acusar de este doble homicidio y que terminara en la cárcel. Y por eso, por ese miedo, decide escaparse. Marty es entonces sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, cada una con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Pasa él 14 años en la cárcel, donde pues empieza a educarse, empieza a seguir sus estudios. Recuérdense que tenía 17 años, pasan 14 en prisión y se convierte en abogado y así empieza a contribuir a su propia defensa. Además, le escribe a un sinnúmero de fiscales retirados para que revisaran su caso. En el año 2004, después de años de recopilar información, de testimonios de casi 20 testigos y nuevas evidencias, la defensa pide un nuevo juicio, se abre un nuevo juicio. Hay un testimonio que consiguen, que es el de Glenn Harris, quien asegura en ese momento, estamos hablando del 2004, este hombre, Glenn Harris, asegura haber conducido el automóvil en el que 2 sicarios, Joe Creedon y Peter Kent, llegan al domicilio de Marty, al domicilio de los Tankleff, y los asesinan. Sin embargo, ¿qué creen? La moción es denegada. Pasan 3 años más para que la Corte de Apelaciones en Brooklyn pudiera revisar nuevamente el caso y retirar la condena de Marty debido a que en ningún momento, desde el primer instante en el que es llevado a los interrogatorios y tras 17 años, en ningún momento hubo pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad en el crimen. Pasaron más de 24 horas antes de que Marty pudiera entender lo que estaba pasando, cuando un guardia le entrega un periódico y en la primera plana del periódico se dice que este hombre, Marty Tankleff, iba a quedar en libertad. Tras 17 años, entre 1990 y 2007, el mundo había cambiado. Cuando Marty entra a la cárcel, no había redes sociales, no había internet, la tecnología no era lo que ahora. Tardó 17 años para demostrar y salir libre la mitad de su vida en una cárcel por un asesinato que nunca cometió y por una carta que no estaba ni firmada por nadie.